Suegra, mi marido me prometió que puedo vivir en tu casa. Las palabras de Fernanda resonaron en mi sala como un martillo golpeando cristal. Ahí estaba ella, parada en la entrada con 2 maletas enormes y esa sonrisa arrogante que conocía tan bien. Tomé un sorbo lento de mi café, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta mientras la miraba fijamente. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Finalmente, dejé la taza sobre la mesa con un suave clink y respondí con la voz más tranquila que pude encontrar. «Qué extraño, Fernanda. Vendí la casa a una pareja el lunes pasado». Su rostro cambió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Las maletas cayeron de sus manos con un ruido sordo contra el piso. Marco, mi propio hijo, se quedó paralizado en el marco de la puerta, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Era como si hubiera detonado una bomba silenciosa en medio de mi propia sala. Soy Esmeralda, tengo 71 años, y durante décadas fui la mujer que siempre decía que sí. La que prestaba dinero sin fechas de devolución. La que cocinaba para 30 personas en Navidad. La que guardaba silencio cuando me faltaban al respeto. Pero ese día, viendo a Fernanda con sus maletas y su actitud de dueña, algo se rompió dentro de mí para siempre. «No puede ser cierto», murmuró Fernanda, con la voz temblando entre la incredulidad y la rabia. «Marco me aseguró que esta casa sería nuestra. Me dijo que ya habías aceptado que nos mudáramos aquí». Me levanté lentamente del sillón, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas, pero con una dignidad que no había sentido en mucho tiempo. «Marco puede haber prometido muchas cosas, querida, pero esta casa era mía. Y yo decidí qué hacer con ella». La reunión familiar que habíamos planeado para celebrar el cumpleaños de Tadeo, mi nieto menor, se había convertido en una escena de teatro que jamás olvidaría. Fernanda comenzó a caminar en círculos por la sala, sus tacones marcando un ritmo frenético contra el piso. Sus manos se movían en el aire como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible de indignación. «Esto tiene que ser una broma cruel», gritó, señalándome con el dedo acusador. «Tú no puedes haber vendido la casa sin consultarnos. Nosotros contábamos con esto. Teníamos planes. Ya había dejado mi apartamento». Marco finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de un niño asustado. «Mamá, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿Realmente vendiste la casa?» Los miré a ambos, estas 2 personas que habían asumido que podían disponer de mi vida y mis decisiones como si yo fuera una anciana sin voluntad propia. El aroma del café que aún humeaba en mi taza se mezclaba con el perfume demasiado dulce de Fernanda y el olor a desesperación que emanaba de Marco. «Sí, hijo». Firmé los papeles el martes y recibí el primer pago de $50,000 el miércoles. La mudanza de los nuevos propietarios está programada para el próximo viernes. Mi voz sonaba extrañamente serena, como si estuviera comentando sobre el clima. Fernanda se dejó caer en el sofá, sus piernas temblando tanto que no pudo mantenerse de pie. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura frustración. «No puedes hacernos esto, Esmeralda. Sabes perfectamente que necesitamos un lugar donde vivir. Mi salario de enfermera no nos alcanza para pagar un alquiler decente, y con los precios actuales. ¿Y qué hay de mi necesidad de decidir sobre mi propia vida?». La interrumpí, sintiendo como las palabras brotaban desde un lugar muy profundo de mi ser. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis sentimientos? Marco se acercó y se sentó en el borde de la mesa de centro, acercándose tanto que pude ver las líneas de preocupación que se habían dibujado alrededor de sus ojos. «Mamá, entiendo que estés molesta, pero esto es muy drástico. Podríamos haber hablado, encontrado una solución que funcionara para todos». Me reí, una risa seca que me sorprendió a mí misma. ¿Hablar? Como cuando hablamos sobre el préstamo de $15,000 que les di hace 2 años y que nunca me devolvieron. ¿O como cuando hablamos sobre que Fernanda usara mi tarjeta de crédito para sus compras de emergencia que se convirtieron en gastos de $1,000 mensuales? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Fernanda dejó de llorar y me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto por primera vez en años. La expresión en el rostro de Fernanda cambió de sorpresa a algo mucho más peligroso. Cálculo puro. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando necesitaba algo y estaba evaluando exactamente qué botones presionar para conseguirlo.
Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y enderezó los hombros, transformándose en segundos de víctima a estratega. Esmeralda, creo que no estás pensando con claridad, dijo con esa voz dulce y condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Tal vez la edad está jugándote una mala pasada. No es normal que una persona tome decisiones tan importantes sin consultar a su familia. Marco asintió inmediatamente, como un títere bien entrenado. Mamá, Fernanda tiene razón. Esto no es propio de ti. Siempre has sido tan considerada con nosotros. Me quedé mirándolos, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada donde los protagonistas habían olvidado sus líneas originales. ¿Considerada? ¿Yo había sido considerada? Dejé que la pregunta flotara en el aire mientras los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. Recordé aquella tarde de marzo, hace 3 años, cuando Fernanda llegó a mi casa llorando porque habían cortado la electricidad en su apartamento. Solo son $400, suegrita, me había dicho, usando ese diminutivo que sabía que me derretía el corazón. Te prometo que te lo devuelvo el próximo mes. Nunca vi ese dinero de vuelta. Pero sí vi como una semana después llegó con un vestido verde nuevo que costaba más que la factura de electricidad que yo había pagado. Recordé las navidades donde me levantaba a las 5 de la mañana para cocinar el pavó, preparar el puré de papas, hornear los pasteles y decorar toda la casa, mientras ellos llegaban a las 2 de la tarde con las manos vacías, esperando que todo estuviera perfecto. Es que sabemos que te gusta hacerlo, mamá, decía Marco cada vez que yo insinuaba que tal vez podrían ayudar. Nadie cocina como tú. Recordé los cumpleaños donde yo compraba los regalos, organizaba las fiestas y limpiaba después, mientras Fernanda se paseaba como la anfitriona perfecta, recibiendo todos los elogios por eventos que yo había planeado y financiado completamente. Sabes que no es propio de mí, Marco. Le dije, levantándome nuevamente y caminando hacia el librero donde guardaba todos mis documentos importantes. Lo que no es propio de mí es haber permitido que me trataran como una máquina dispensadora de dinero y favores durante tantos años. Saqué una carpeta café que contenía todos los comprobantes, todos los cheques, todas las facturas que había pagado por ellos durante la última década. La dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo saltar la taza de café. Aquí está la factura del hospital de $2.500 que pagué cuando Fernanda se rompió el tobillo esquiando. Aquí está el recibo de los $1.200 del seguro del auto que pagué cuando Marco tuvo el accidente. Y aquí, levanté un papel amarillento, está el pagaré de $8.000 que firmaron cuando les presté dinero para el enganche del auto de Fernanda. Fernanda se había puesto pálida, pero su voz mantuvo esa falsa dulzura. Pero suegra, nosotros siempre pensamos que eso era, bueno, que era normal entre familia. Tú tienes más recursos que nosotros, y siempre has sido tan generosa. Generosa. La palabra salió de mi boca como un latigazo. Generosa o tonta. Porque hay una diferencia muy grande entre dar por amor y que se aprovechen de ti sistemáticamente. Marco se levantó abruptamente, sus mejillas enrojecidas por algo que podría haber sido vergüenza o rabia. Mamá, estás siendo muy injusta. Nunca te pedimos nada que no pudieras dar. Y siempre te hemos estado agradecidos. Agradecidos. Me reí de nuevo. Esa risa que estaba descubriendo tenía un poder extraño para cortar conversaciones. Como cuando Fernanda le dijo a sus amigas en mi propia cocina que yo era una vieja amargada que no sabía divertirse. O como cuando tú le dijiste a Ernesto que ojalá yo entendiera que los tiempos habían cambiado y que ya no podía esperar que los hijos cuidaran a sus padres. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este tenía peso, textura. Era el silencio de las verdades que finalmente salen a la luz después de años enterradas bajo capas de cortesía falsa y sacrificios unilaterales. Fernanda fue la primera en intentar romperlo. Nunca dije eso exactamente. Dijiste exactamente eso, Fernanda. Estaba parada detrás de la puerta del baño y escuché cada palabra. También escuché cuando dijiste que esperabas que yo entendiera pronto que esta casa era demasiado grande para una sola persona y que sería perfecta para una familia joven como la suya. Los ojos de Marco se movieron rápidamente entre su esposa y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis emocional donde no sabía de qué lado ponerse. Escucha, mamá, dijo finalmente. Tal vez hayamos cometido errores, pero vender la casa así, de repente, sin decirnos nada, eso también está mal. Esta es la casa donde crecí.
Aquí están todos mis recuerdos de la infancia. Caminé hacia la pared donde colgaban las fotos familiares. Fotos de Marco de niño, jugando en el jardín. Fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones. Todas tomadas en esta casa, en estos mismos rincones donde ahora se desarrollaba el final de una historia que había durado demasiado tiempo. Tienes razón, hijo. Aquí están todos tus recuerdos de la infancia. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? Marco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa que llegaba demasiado tarde. Fernanda, viendo que la estrategia emocional no funcionaba, cambió de táctica. Está bien, Esmeralda. Entiendo que estés molesta. Pero aún podemos arreglar esto. Puedes cancelar la venta. Seguramente hay un periodo de gracia. No voy a cancelar nada, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Los nuevos propietarios son una pareja joven adorable, Elena y Tadeo, que están esperando su primer bebé. Ellos van a llenar esta casa de amor real, no de cálculos y manipulaciones. La cara de Fernanda se endureció finalmente, cayendo la máscara que había mantenido durante años. Muy bien, Esmeralda. Si quieres ser una vieja egoísta, adelante. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte cuando estés sola y te des cuenta del error que cometiste. Las palabras de Fernanda quedaron suspendidas en el aire como una amenaza mal disfrazada de advertencia. Pero en lugar de sentir el miedo o la desesperación que ella esperaba provocar, sentí algo completamente diferente. Alivio. Un alivio tan profundo que por un momento pensé que podría desmayarme por la intensidad de la sensación. ¿Sabes qué, Fernanda?, le dije, caminando lentamente hacia donde ella estaba sentada. Esa amenaza que acabas de hacer es exactamente la confirmación que necesitaba de que tomé la decisión correcta. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había tomado miles de decisiones a lo largo de los años, pero ninguna tan liberadora como esta. Durante años me he preguntado si realmente me querían o si solo querían lo que yo podía darles. Acabas de responder esa pregunta. Marco se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde pequeño cuando sabía que había hecho algo mal. Mamá, Fernanda está alterada. No habla en serio. Oh, sí que habla en serio, hijo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tú no la vas a contradecir. Vas a asentir con la cabeza y vas a seguir sus órdenes, como has hecho durante los últimos 8 años de matrimonio. Fernanda se levantó bruscamente, sus tacones marcando un ritmo agresivo contra el piso. No voy a quedarme aquí escuchando cómo una vieja resentida nos insulta. Marco, vámonos. Claramente tu madre ha perdido la razón. Pero Marco no se movió inmediatamente. Se quedó ahí parado, mirándome con una expresión que no había visto en años. Era como si estuviera viendo por primera vez a la mujer que lo había criado, que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, que había estado ahí en cada caída, en cada triunfo, en cada momento importante de su vida. Mamá, dijo con la voz quebrada, ¿realmente piensas que solo venimos por dinero? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque venía acompañada de una pequeña chispa de la sinceridad que había desaparecido de nuestras conversaciones hacía mucho tiempo. Por un momento, el hombre de 35 años que tenía frente a mí volvió a ser el niño de 7 que me preguntaba si los monstruos de debajo de la cama eran reales. No quiero pensarlo, Marco. Pero ¿qué más puedo pensar cuando en los últimos 2 años solo me has llamado cuando necesitabas algo? Cuando la única vez que me visitas es cuando Fernanda necesita que yo cuide a los niños, o cuando hay alguna cuenta que pagar, o cuando quieren que cocine para sus fiestas. Me levanté y fui hacia el aparador donde guardaba todas las tarjetas de cumpleaños y días de las madres que había recibido a lo largo de los años. Las saqué todas y las extendí sobre la mesa. Mira, hijo, aquí tienes todas las tarjetas que me has dado en los últimos 5 años. ¿Sabes qué tienen en común? Todas fueron compradas por Fernanda. Lo sé porque reconozco su letra. Tú ni siquiera tomaste 5 minutos para escribir tu propio nombre en la tarjeta del Día de las Madres. Marco se acercó a la mesa y vio las tarjetas. Su rostro se descompuso lentamente mientras reconocía la evidencia de su propia negligencia emocional. ¿Y sabes qué más? Continué, sintiendo como años de dolor contenido finalmente encontraban su voz.
Hace 3 meses, cuando me enfermé de gripe y estuve en cama una semana, ¿quién vino a verme? Noemí, mi vecina. ¿Quién me trajo sopa casera? Noemí. ¿Quién se aseguró de que tuviera medicinas? Noemí. Una mujer que no me debe nada, que no es mi familia, pero que se comportó más como una hija en esa semana que tú en los últimos 2 años. Fernanda, que había estado esperando junto a la puerta con sus maletas, regresó a la conversación como un misil buscando su objetivo. Muy bonito discurso, Esmeralda. Pero la realidad es que nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. ¿Quién va a estar ahí cuando tengas 80 años y no puedas ni levantarte de la cama? Tu vecina Noemí. Sus palabras fueron como dagas dirigidas directamente a mis miedos más profundos. El miedo a la vejez, a la dependencia, a la soledad. Durante años había tolerado su comportamiento precisamente por ese miedo. Mejor tener familia tóxica que no tener familia en absoluto. Pero algo había cambiado en mí en estos últimos días. Tal vez había sido la conversación con Elena y Tadeo, la joven pareja que compró mi casa, cuando vi en sus ojos el tipo de amor genuino que había olvidado que existía. O tal vez había sido la plática con Noemí, cuando me dijo algo que no podía sacarme de la cabeza. Esmeralda, el amor verdadero no se compra con dinero ni se mantiene con sacrificios. Se da libremente y se recibe de la misma manera. ¿Sabes qué, Fernanda? Le respondí, sintiendo como mi voz adquiría una fuerza que no sabía que tenía. Prefiero envejecer rodeada de personas que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Prefiero tener una sola Noemí genuina que 10 familiares falsos. Marco finalmente encontró algo parecido a una columna vertebral. Fernanda, tal vez deberíamos. No, lo interrumpió su esposa, con una dureza que hizo que hasta yo me sorprendiera. No vamos a rogarle a una vieja malagradecida. Marco, después de todo lo que hemos hecho por ella. Todo lo que han hecho por mí. La incredulidad me hizo reír de una manera que no había reído en años. Por favor, ilumíname. Dime exactamente qué han hecho por mí que yo no haya pagado o que no les haya beneficiado más a ustedes que a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando ejemplos que no existían. Marco intentó llenar el vacío. Mamá, nosotros. Bueno, siempre hemos estado aquí cuando nos necesitabas. ¿Cuándo me han necesitado, hijo? Mi voz se suavizó, porque esta pregunta no venía de la rabia, sino de una tristeza muy profunda. Dame un solo ejemplo de una vez en los últimos años donde hayan estado ahí para mí, no para pedirme algo, sino simplemente para estar ahí. Vi cómo Marco buscaba desesperadamente en su memoria, y el dolor en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. No encontraba ni un solo ejemplo. Fernanda, viendo que la conversación no iba hacia donde ella quería, jugó su carta final. Está bien, Esmeralda. Tú ganas. Pero cuando vendas esa casa y te gastes todo el dinero, y cuando estés viviendo sola en algún apartamento miserable para viejos, no vengas llorando pidiéndonos ayuda. No se preocupe, Fernanda, le respondí con una sonrisa que me sorprendió por lo genuina que se sentía. No tengo ninguna intención de molestarlos nunca más. Tomé las maletas de Fernanda y las puse gentilmente fuera de la puerta principal. Creo que es hora de que se vayan. Los nuevos dueños van a venir mañana a medir para las cortinas, y no querría que este ambiente tan tenso los hiciera sentir incómodos en su nueva casa. La expresión en el rostro de Fernanda cuando puse sus maletas fuera de la puerta fue una mezcla perfecta de shock y furia. Nunca antes había visto a alguien pasar de la manipulación calculada a la rabia pura tan rápidamente. Sus mejillas se encendieron de un color rojo intenso, y por un momento pensé que podría explotar ahí mismo en mi entrada. ¿Nos estás echando?, preguntó con una voz tan aguda que probablemente la escucharon los vecinos de 3 casas a la redonda. ¿Nos estás echando de tu propia casa después de todo lo que hemos significado para ti? No los estoy echando, respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. Simplemente estoy siendo clara acerca de que esta conversación ha terminado. Ustedes ya expresaron sus sentimientos, yo expresé los míos, y creo que todos sabemos exactamente dónde estamos parados. Marco se acercó a mí con los ojos brillantes, y por un momento temí que fuera a llorar. Mamá, por favor. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. La familia no se abandona así. Sus palabras me llegaron directo al corazón,
porque durante tantos años yo había creído exactamente eso. Que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que no importaba cuánto te lastimaran, siempre tenías que perdonar porque es familia. Tienes razón, Marco, le dije, tocando suavemente su mejilla como hacía cuando era pequeño. La familia no se abandona, pero tampoco se explota, no se manipula, no se da por sentada. Me alejé de él y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde había plantado rosas hace 20 años. Las mismas rosas que había cuidado religiosamente, que había podado cada temporada, que había protegido del frío cada invierno. Algunas habían florecido hermosamente año tras año. Otras nunca habían dado ni una sola flor, a pesar de todos mis cuidados. ¿Sabes qué aprendí cuidando mi jardín, hijo? Le pregunté sin voltearme. Que puedes darle a una planta todo el amor, toda el agua, todos los nutrientes del mundo, pero si esa planta está enferma desde la raíz, nunca va a florecer. Y llega un momento en que tienes que tomar la decisión difícil de arrancarla para que las plantas sanas puedan crecer. Cuando me volteé, vi que Marco había palidecido. Entendía perfectamente la metáfora. Fernanda, sin embargo, había pasado del shock a una fase que conocía muy bien, la victimización estratégica. Se dejó caer dramáticamente contra el marco de la puerta, llevándose una mano al pecho como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. No puedo creer lo cruel que está siendo, Esmeralda, dijo con voz temblorosa. Después de todos estos años de quererte como a una madre, de traerte a tus nietos para que los disfrutaras, de incluirte en todas nuestras celebraciones. Incluirme. La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. ¿Incluirme como la sirvienta no pagada que cocinaba, limpiaba y financiaba esas celebraciones? ¿Incluirme como la niñera gratuita que cuidaba a los niños cada vez que ustedes querían salir? ¿Incluirme como el banco personal que nunca cobraba intereses y nunca exigía pagos? Caminé hacia el librero y saqué otro folder, lleno de fotos. Fotos de cumpleaños, de fiestas, de reuniones familiares. En cada una de ellas, yo aparecía sirviendo, cocinando, limpiando o cargando a los niños mientras otros disfrutaban. Mira estas fotos, Fernanda. En esta estoy sirviendo el pastel en el cumpleaños de tu hijo mientras tú poses para selfies. En esta estoy lavando platos en Nochebuena mientras tú y Marco ven televisión. Y en esta levanté una foto particularmente dolorosa. Estoy parada sola en la cocina preparando la cena de Acción de Gracias mientras ustedes están en la sala riéndose con sus amigos. Marco se acercó y miró las fotos. Su expresión cambió gradualmente de confusión a comprensión, y luego a algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Mamá, yo no me había dado cuenta. Exacto, hijo, no te habías dado cuenta. Porque para ti era natural que yo estuviera ahí, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre pagando la cuenta. Se convirtió en algo tan normal que dejaste de verlo. Fernanda, viendo que estaba perdiendo terreno, cambió de estrategia una vez más. Está bien, reconozco que tal vez no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Pero eso se puede cambiar. Podemos hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. No necesitas vender la casa para enviarnos un mensaje. La miré durante un largo momento, estudiando su rostro. Había algo casi desesperado en sus ojos ahora, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Por primera vez en años, se estaba dando cuenta de que realmente podría perder acceso a su fuente de seguridad financiera. Fernanda, le dije suavemente, ¿alguna vez me has preguntado cómo estoy? ¿Alguna vez me has preguntado si me siento sola, si me duele algo, si tengo miedo de algo? ¿Alguna vez te has preguntado qué sueños tengo que no he cumplido, qué lugares quiero visitar, qué cosas quiero hacer antes de que sea demasiado tarde? Su silencio fue respuesta suficiente. Porque yo sí me he preguntado esas cosas sobre ustedes. Sé que Marco quiere cambiar de trabajo, pero tiene miedo. Sé que tú sueñas con abrir tu propia clínica. Sé que los niños necesitan aparatos para los dientes y que han estado postergándolo por dinero. Me he preocupado por sus problemas. He perdido el sueño pensando en cómo ayudarlos. Caminé hacia la mesa donde había dejado los documentos de la venta de la casa. Tomé uno de los papeles y se lo mostré a Marco. ¿Sabes cuánto dinero recibí por la casa, hijo? $250,000. Una suma considerable para una mujer de mi edad.
¿Y sabes qué estaba pensando cuando firmé esos papeles? Estaba pensando en usar parte de ese dinero para ayudarte con el enganche de una casa propia, para pagar los aparatos de los niños, para ayudar a Fernanda con su clínica. Vi cómo los ojos de ambos se iluminaron con esperanza, y me dolió en el alma tener que continuar. Pero entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si yo moría mañana, ustedes no llorarían por Esmeralda, la mujer que los amó incondicionalmente. Llorarían por Esmeralda, la fuente de dinero fácil que acababa de desaparecer. Marco se dejó caer en el sofá como si lo hubieran golpeado. Mamá, eso no es cierto. ¿No lo es, hijo? Entonces explícame por qué en los últimos 6 meses, cada vez que me has llamado, ha sido para pedirme algo. Explícame por qué Fernanda nunca me llama para preguntarme cómo estoy, solo para avisarme cuando necesita que cuide a los niños. Fernanda finalmente encontró su voz. Esmeralda, tal vez no somos perfectos, pero tampoco somos los monstruos que estás pintando. Cometemos errores, como todo el mundo. Los errores se cometen una vez, Fernanda. Esto ha sido un patrón de años. Y lo más triste es que creo que ni siquiera se dan cuenta de lo que han estado haciendo. Me senté en mi sillón y los miré a ambos. Marco tenía la cabeza entre las manos, y Fernanda estaba llorando silenciosamente. Por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas me parecieron genuinas. Quiero que entiendan algo, les dije con la voz más gentil que pude encontrar. Esto no es venganza. No es un castigo. Esto es autopreservación. Es una mujer de 71 años finalmente diciendo, basta, antes de que sea demasiado tarde para recuperar su dignidad. El sonido del timbre interrumpió el momento. A través de la ventana pude ver el auto de Noemí estacionado en la entrada. Esa debe ser Noemí, dije levantándome. Le pedí que viniera porque sabía que esta conversación iba a ser difícil y quería tener cerca a alguien que realmente se preocupa por mí. Cuando abrí la puerta, Noemí me miró con esos ojos amables que habían sido mi refugio durante tantas tardes de soledad. A los 68 años, conservaba esa energía vital que me había enseñado que la edad era solo un número cuando el corazón se mantenía joven. Traía en las manos una bandeja con galletas caseras y una termo con café recién hecho. ¿Cómo vas, querida?, me preguntó en voz baja, echando un vistazo discreto hacia donde Marco y Fernanda seguían en la sala. ¿Necesitas que me quede o prefieres que regrese más tarde? Quédate, por favor, le respondí, tomando su mano libre. Creo que es importante que ellos escuchen lo que una amistad verdadera suena diferente. Entramos juntas a la sala. La diferencia en el ambiente fue inmediata y palpable. Noemí irradiaba una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la tensión que Marco y Fernanda habían traído a mi hogar. Buenos días, saludó Noemí cortésmente a mis visitas, dejando la bandeja sobre la mesa del comedor. Soy Noemí, la vecina de Esmeralda. Marco se levantó automáticamente, todavía conservando los modales que le había enseñado de niño. Mucho gusto, soy Marco, el hijo de mi mamá. Fernanda apenas murmuró un saludo, claramente molesta por la interrupción. Sus ojos evaluaron a Noemí de arriba abajo, como si estuviera tratando de descifrar qué amenaza representaba esta mujer mayor para sus planes. Esmeralda me contó sobre la venta de la casa, dijo Noemí mientras servía café para todos, incluso para Marco y Fernanda, sin que nadie se lo pidiera. Qué emocionante debe ser comenzar un nuevo capítulo a los 71 años. La naturalidad con que Noemí habló sobre mi decisión como algo positivo y emocionante, en lugar de como la tragedia que Marco y Fernanda querían pintar, cambió completamente la energía de la habitación. ¿Usted sabía sobre esto?, preguntó Fernanda con un tono acusatorio que me hizo avergonzarme de la rudeza de mi nuera. Noemí sonrió con esa paciencia infinita que había desarrollado criando 6 hijos propios. Esmeralda y yo hemos hablado muchas veces sobre sus planes para el futuro. Cuando una vive tanto como nosotras, aprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en situaciones que no nos nutren el alma. Se sentó junto a mí en el sofá pequeño, y automáticamente ajustó el cojín detrás de mi espalda, un gesto tan natural y considerado que me llenó los ojos de lágrimas. Era el tipo de atención pequeña pero significativa que no había recibido de mi propia familia en años. Además, continuó Noemí, Esmeralda ha estado tan emocionada planeando su nuevo apartamento. ¿Ya les contó sobre el lugar que encontró cerca del centro? Tiene una vista hermosa al parque, y está a 2 cuadras de esa librería que tanto le gusta. Marco frunció el ceño.
¿Qué apartamento? Mamá, no nos habías dicho nada sobre mudarte a otro lugar. La incredulidad en su voz me resultó casi cómica. ¿Realmente esperaba que después de vender mi casa me quedara viviendo en la calle? ¿Por qué iba a contarles?, respondí, aceptando la taza de café que Noemí me ofrecía. En los últimos años, la única información sobre mi vida que les ha interesado es cuánto dinero tengo disponible para sus emergencias. Noemí asintió comprensivamente. Es gracioso cómo a veces las personas que deberían conocernos mejor son las que menos saben sobre nuestros verdaderos sentimientos y deseos. Fernanda no pudo contener su irritación. Disculpe, señora, pero esto es un asunto familiar. No creo que sea apropiado que usted... Fernanda. La interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Noemí ha demostrado más interés genuino en mi bienestar en los últimos 2 años que tú en los últimos 8. Si alguien no es apropiado en esta conversación, definitivamente no es ella. Noemí puso una mano suave sobre mi brazo. Está bien, Esmeralda. Entiendo que las emociones están altas. Pero había algo en la presencia de Noemí que estaba revelando contrastes que yo misma no había notado completamente. La forma en que ella automáticamente se aseguró de que todos tuvieran café. La manera en que había traído galletas caseras simplemente porque sabía que iba a ser un día difícil para mí. El cuidado con que había preguntado por mi bienestar antes de entrar. ¿Saben qué?, le dije a Marco y Fernanda. Quiero que observen algo. Noemí llegó aquí hace 10 minutos. En ese tiempo, se aseguró de que todos tuviéramos algo de beber, trajo comida casera para compartir, ajustó mi cojín para que estuviera más cómoda, y me preguntó cómo me sentía. Esos son 10 minutos. Ustedes han estado aquí 1 hora, y lo único que han hecho es exigir, manipular y amenazar. El silencio que siguió fue interrumpido por Noemí, quien con su sabiduría habitual, decidió compartir algo que cambiaría completamente la perspectiva de la conversación. ¿Saben?, dijo, tomando una galleta de la bandeja. Mi hija menor me hizo algo similar hace algunos años. Asumió que porque yo era su madre, tenía derecho automático a mi casa, a mi dinero, a mi tiempo. Se puso furiosa cuando decidí mudarme a un apartamento más pequeño y usar el dinero de la venta para viajar. Marco se enderezó, claramente interesado en escuchar sobre alguien más que había pasado por una situación similar. ¿Qué pasó?, preguntó. Al principio, hubo mucho drama. Lágrimas, reproches, amenazas de no volver a hablarme. Pero ¿sabes qué descubrí? Que cuando finalmente puse límites claros, cuando dejé de ser la mamá que siempre decía que sí a todo, nuestra relación en realidad mejoró. Fernanda bufó despectivamente. Eso es muy diferente. Nosotros realmente necesitamos ayuda, no somos caprichosos. Noemí la miró con una expresión que logró ser tanto comprensiva como firmemente directa. Querida, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. La diferencia está en cómo pedimos esa ayuda y qué estamos dispuestos a dar a cambio. El amor no es una transacción comercial donde una parte siempre da y la otra siempre recibe. Se levantó y caminó hacia las fotos que yo había extendido sobre la mesa. Las examinó cuidadosamente, una por una. ¿Saben lo que veo en estas fotos?, preguntó finalmente. Veo a una mujer que ha pasado años intentando comprar amor con actos de servicio. Y veo a una familia que se acostumbró tanto a recibir que olvidó cómo dar. Marco se acercó a ver las fotos desde una nueva perspectiva. Nunca me había dado cuenta de que siempre estás trabajando en estas fotos. Porque para ustedes era invisible, explicó Noemí gentilmente. Cuando algo se convierte en rutina, dejamos de verlo como el regalo que realmente es. Fernanda cruzó los brazos defensivamente. Nosotros siempre le hemos dicho gracias. Gracias, repitió Noemí, como si estuviera saboreando la palabra. ¿Saben cuál es la diferencia entre gratitud real y cortesía automática? La gratitud real viene acompañada de reciprocidad. Viene acompañada de la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por ti? Se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. Por ejemplo, cuando Esmeralda me ayudó el mes pasado con mis compras cuando me lastimé la espalda, yo no solo le dije gracias. La invité a cenar el fin de semana siguiente, le llevé flores de mi jardín, y me aseguré de preguntarle cómo podía devolverle el favor. La simplicidad y obviedad de lo que Noemí estaba describiendo hizo que la ausencia de esos gestos en mi relación con Marco y Fernanda fuera aún más dolorosa.
Eso es exactamente lo que han estado perdiendo, les dije. No solo han olvidado cómo dar, han olvidado que dar es parte natural del amor. Marco se pasó las manos por la cara, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Mamá, creo que tienes razón. No sé cuándo se volvió todo tan unilateral. Se volvió unilateral, respondió Noemí suavemente, cuando permitimos que los roles se endurecieran en lugar de evolucionar. Cuando Esmeralda se convirtió en la que siempre da, y ustedes se convirtieron en los que siempre reciben, en lugar de ser simplemente una familia que se cuida mutuamente. Fernanda finalmente habló, pero su voz había perdido toda la agresividad anterior. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo arreglamos esto? La pregunta de Fernanda quedó flotando en el aire como una oportunidad frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. Por primera vez en toda la conversación, había una vulnerabilidad genuina en su voz que me hizo recordar a la joven enfermera que Marco había traído a casa hace 8 años, nerviosa pero esperanzada de ser aceptada en la familia. Noemí se sentó nuevamente, pero esta vez eligió la silla que estaba entre el sofá donde yo estaba y donde Marco y Fernanda se habían acomodado, como un puente humano entre dos mundos que habían estado demasiado tiempo separados. La pregunta correcta, querida, le dijo Noemí a Fernanda con una gentileza que no merecía pero que necesitaba, no es cómo arreglar esto. La pregunta es si realmente quieren construir algo nuevo y diferente. Marco se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué quieres decir con algo nuevo? Lo que tenían antes estaba roto, explicó Noemí, sirviendo más café a todos. Intentar arreglarlo sería como poner cinta adhesiva en una tubería que ha estado goteando durante años. Eventualmente, va a volver a romperse. Lo que necesitan es construir una relación completamente nueva, con nuevas reglas, nuevas expectativas y nueva comprensión mutua. Me quedé observando a mi hijo mientras procesaba estas palabras. Podía ver en su rostro ese mismo proceso de pensamiento intenso que tenía cuando era adolescente y se enfrentaba a problemas que requerían soluciones que no había considerado antes. Mamá, dijo finalmente, si pudiéramos empezar de nuevo, si pudiéramos construir algo diferente, ¿estarías dispuesta a intentarlo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años había soñado con escuchar exactamente esas palabras, pero ahora que las tenía frente a mí, me di cuenta de que mi respuesta era más complicada de lo que había imaginado. Marco, le respondí lentamente. Esa es una pregunta muy hermosa, pero antes de que pueda responderla, necesito saber si realmente entiendes lo que implicaría construir algo nuevo. Fernanda se irguió en su asiento. ¿Qué implicaría? Implicaría, dijo Noemí, anticipándose a mis pensamientos, que tendrían que renunciar a la idea de Esmeralda como su red de seguridad financiera. Implicaría aprender a relacionarse con ella como una persona completa, no como un papel que existe para servirlos. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Implicaría que cuando me llamen, sea porque quieren hablar conmigo, no porque necesitan algo. Implicaría que cuando vengan a visitarme, vengan a pasar tiempo conmigo, no a que yo cocine para ustedes o cuide a los niños. Marco asintió lentamente. Entiendo eso, mamá. Pero también necesito preguntarte algo. Si construimos esta nueva relación, ¿significa que nunca más podremos pedirte ayuda? ¿Que si tenemos una emergencia real, no podemos acudir a ti? La pregunta era justa, y me alegró que la hiciera. Significaba que estaba pensando en esto seriamente, no solo diciendo lo que creía que quería escuchar. Hay una diferencia enorme, le expliqué, entre una emergencia real y convertir a alguien en tu plan financiero principal. Hay una diferencia entre pedir ayuda ocasional y esperar que siempre esté disponible. Y hay una diferencia especialmente grande entre pedir ayuda y exigirla como si fuera un derecho. Noemí asintió y añadió, en una relación saludable, cuando alguien te ayuda, tu primera reacción es preguntarte cómo puedes devolver el favor, no cuando puedes pedir la próxima ayuda. Fernanda había estado callada durante este intercambio, pero finalmente habló. Esmeralda, sé que he cometido errores. Grandes errores. Pero necesito que entiendas algo. Nunca fue mi intención hacerte sentir usada o no valorada. Sus palabras tenían un tono diferente ahora. No era la manipulación calculada de antes, ni la defensividad agresiva. Sonaba como alguien que realmente estaba reflexionando sobre su comportamiento por primera vez. Crecí en una familia donde nunca tuvimos mucho dinero, continuó. Cuando conocí a Marco y vi lo generosa que eras, creo que
Creo que me perdí en esa seguridad. Me acostumbré tanto a saber que estarías ahí para ayudarnos que dejé de ver todo lo que estaba sacrificando para hacerlo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín delantero. Desde ahí podía ver a los nuevos propietarios, Elena y Tadeo, midiendo el espacio donde querían plantar un árbol. Verlos me llenó de una calidez extraña, como si estuviera viendo el futuro de mi casa en buenas manos. Fernanda, le dije sin voltearme, aprecio que reconozcas eso. Pero necesito que entiendas que el problema no era solo el dinero. El problema era que me convertí en invisible como persona. Me volteé para enfrentarlos a ambos. ¿Saben que el mes pasado cumplí 71 años? ¿Saben que fue la primera vez en década que pasé mi cumpleaños completamente sola? Marco, me mandaste un mensaje de texto a las 11 de la noche diciéndome, feliz cumpleaños. Mamá, perdón por no haber llamado antes, fue un día muy ocupado. Vi cómo Marco se encogía físicamente al recordar ese día. Y Fernanda, continué, tú ni siquiera recordaste que era mi cumpleaños hasta 3 días después, cuando necesitabas que cuidara a los niños y Marco te recordó que habías olvidado felicitarme. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este estaba cargado de una comprensión dolorosa que finalmente estaba tomando forma real en sus mentes. Noemí se levantó y vino a pararse junto a mí en la ventana. ¿Saben qué hice yo en el cumpleaños de Esmeralda?, preguntó sin voltear a verlos. Llegué a las 8 de la mañana con un pastel casero y flores de mi jardín. Pasamos todo el día viendo películas viejas y contándonos historias de nuestros hijos cuando eran pequeños. Fue uno de los días más hermosos que he tenido en mucho tiempo. Marco se levantó abruptamente y caminó hacia donde estábamos. Mamá, no sabía que habías pasado tu cumpleaños sola. Si me hubieras dicho. Si te hubiera dicho que, hijo, lo interrumpí. Si te hubiera dicho que me sentía sola. Si te hubiera dicho que necesitaba que mi único hijo recordara mi cumpleaños sin que tuviera que recordárselo. Esas no son cosas que una madre debería tener que pedir. Fernanda se acercó también, con lágrimas genuinas en los ojos. Esmeralda, yo no sé qué decir. No tengo excusa para haber olvidado tu cumpleaños. No necesito excusas, le respondí. Necesito que entiendan que estas no son cosas aisladas. Son patrones. Son la evidencia de que en algún punto dejé de ser una persona real para ustedes y me convertí en un recurso. Noemí puso una mano en mi hombro. Pero también necesitan entender, les dijo a Marco y Fernanda, que Esmeralda no está compartiendo esto para castigarlos. Lo está compartiendo porque quiere que entiendan lo que necesita cambiar si van a intentar construir algo nuevo. Marco se pasó las manos por el cabello nuevamente. Mamá, si decidimos hacer esto, si decidimos intentar construir una relación nueva, ¿cómo sabríamos por dónde empezar? La pregunta me hizo sonreír por primera vez en toda la conversación. Era la pregunta correcta, hecha de la manera correcta, en el momento correcto. Empezarían, le dije, aprendiendo a conocerme como persona, no como madre. Empezarían preguntándome qué me gusta hacer, qué sueños tengo, qué me asusta, qué me emociona. Empezarían tratándome como tratarían a un amigo querido al que quieren conocer mejor. Fernanda asintió lentamente. ¿Y nosotros? ¿Podríamos preguntarte esas cosas? Podríamos empezar ahora. La vulnerabilidad genuina en su voz me tocó profundamente. Por primera vez en años, sentí como si estuviera viendo a la persona real detrás de todas las capas de manipulación y defensa. Pueden preguntarme lo que quieran, le respondí. Pero tienen que estar preparados para escuchar respuestas que tal vez no esperen. Fernanda se sentó en el borde del sofá, como si estuviera preparándose para una conversación que había estado evitando durante años. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba, y pude ver que estaba luchando genuinamente con cómo comenzar. Esmeralda, dijo finalmente, quiero preguntarte algo, pero tengo miedo de la respuesta. Pregunta, le respondí, sentándome también. En este punto, creo que todos merecemos honestidad completa. ¿Alguna vez nos has querido realmente? ¿O siempre hemos sido solo una obligación para ti? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. Era exactamente la pregunta opuesta a la que yo había estado haciéndome sobre ellos durante años. Oh, Fernanda, suspiré, sintiendo como los ojos se me llenaban de lágrimas. Por supuesto que los he querido. Los he querido tanto que me perdí a mí misma en ese amor.
El problema nunca fue falta de amor, fue exceso de amor mal dirigido. Marco se acercó y se sentó en el suelo frente a mí, como hacía cuando era niño y quería tener una conversación seria. ¿Qué quieres decir con mal dirigido? Quiero decir que confundí amar con servir. Confundí cuidar con sacrificarme hasta desaparecer. Pensé que si no les daba todo lo que pedían, no era una buena madre, no era una buena suegra. Noemí asintió comprensivamente desde su silla. Es algo que muchas mujeres de nuestra generación aprendimos. Que nuestro valor estaba en cuanto podíamos dar, no en quienes éramos como personas. Exacto, Contin. Cada vez que ustedes tenían un problema, yo sentía que era mi responsabilidad arreglarlo. Cada vez que necesitaban dinero, sentía que era mi deber dárselos. Cada vez que necesitaban ayuda, sentía que era egoísta si no estaba disponible inmediatamente. Fernanda se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Pero nosotros nunca te pedimos que fueras perfecta todo el tiempo. No lo pidieron con palabras, le expliqué, pero lo esperaban con acciones. Cuando yo no podía ayudar inmediatamente, había caras largas, comentarios sobre lo difícil que era su situación, indirectas sobre otras madres que siempre estaban ahí para sus hijos. Marco bajó la cabeza. Mamá, no me daba cuenta de que estaba haciendo eso. Hijo, quiero contarte sobre un día específico que cambió algo en mí para siempre, le dije, tomando una respiración profunda. Fue hace 6 meses. Fernanda me había pedido que cuidara a los niños porque tenían una cena importante para el trabajo de Marco. Yo había estado sintiéndome mal toda la semana, pero no quise decirles porque sabía lo importante que era esa cena. Fernanda se enderezó, como si supiera exactamente de qué día estaba hablando. Pasé toda la tarde cuidando a los niños mientras tenía fiebre. Los ayudé con la tarea, les preparé la cena, los bañé, les leí cuentos antes de dormir. Cuando ustedes regresaron a las 11 de la noche, yo estaba tan enferma que apenas podía mantenerme de pie. Marco frunció el ceño. ¿Por qué no nos dijiste que estabas enferma? Porque cuando llegaron, lo primero que hizo Fernanda fue quejarse de que la casa estaba desordenada. Lo segundo que hizo fue preguntarme si había aspirado la alfombra. Lo tercero fue comentar que los niños tenían ojeras y que probablemente los había dejado ver demasiada televisión. El rostro de Fernanda se descompuso completamente. Oh, Dios mío. Esmeralda, yo. No dijeron gracias ni una sola vez esa noche, continué. Marco, tú te fuiste directo a ver televisión. Fernanda, tú empezaste a reorganizar la cocina como si yo hubiera hecho todo mal. Yo me fui a casa esa noche con 40 grados de fiebre, sintiendo que había fallado como abuela y como suegra. Noemí se levantó y vino a sentarse junto a mí, tomando mi mano. Esa fue la noche que me llamaste llorando. Sí, admití. Esa fue la noche que Noemí vino a mi casa a las medianoche con medicina y sopa, y se quedó cuidándome hasta que la fiebre bajó. Marco se veía genuinamente devastado. Mamá, no sabía. Si hubiera sabido que estabas enferma. Pero ahí está el problema, hijo. No deberían haber necesitado saber que estaba enferma para tratarme con consideración y gratitud básicas. Fernanda se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. No puedo creer lo horrible que hemos sido. No puedo creer que no me di cuenta. Fernanda, la interrumpí gentilmente. Siéntate. No necesito que te castigues. Necesito que entiendas. Ella se sentó, pero su respiración era agitada. ¿Cómo puedes estar tan calmada sobre esto? Si yo fuera tú, nos habría gritado hace años. Porque gritar no habría cambiado nada, le expliqué. Habría sido solo ruido. Lo que necesitaba era acción. Necesitaba cambiar la dinámica, no solo expresar mi frustración. Noemí asintió. Esmeralda pasó mucho tiempo procesando estos sentimientos antes de tomar la decisión de vender la casa. No fue una decisión impulsiva o vengativa. Exacto, confirmé. Fue una decisión cuidadosamente pensada después de meses de reflexión. Después de darme cuenta de que si no cambiaba algo drásticamente, iba a pasar el resto de mi vida sintiéndome invisible en mi propia familia. Marco se levantó del suelo y se sentó en la silla frente a mí. Mamá, quiero preguntarte algo específico. Si decidimos intentar construir esta nueva relación, ¿qué necesitarías ver de nosotros para saber que realmente ha cambiado algo?
La pregunta era inteligente y práctica. Me tomé un momento para pensar antes de responder. Necesitaría ver que pueden pasar tiempo conmigo sin necesitar nada. Necesitaría recibir llamadas telefónicas que empiecen con ¿cómo estás?, en lugar de necesito que. Necesitaría ver que se interesan genuinamente en mi vida, mis opiniones, mis sentimientos. ¿Qué más?, preguntó Fernanda. Necesitaría ver reciprocidad. Si yo los ayudo con algo, necesitaría ver que ustedes buscan maneras de ayudarme a mí también. No necesariamente con dinero, sino con tiempo, atención, consideración. Noemí sonrió. Como cuando mi hija empezó a traerme flores cada vez que venía a visitarme, después de que tuvimos nuestra conversación difícil. Exactamente, confirmé. Gestos que demuestren que piensan en mí cuando no estoy frente a ustedes. Que valoran mi bienestar no solo cuando lo necesitan para sus propios planes. Marco asintió lentamente. Eso tiene sentido. ¿Y qué hay de los límites financieros? ¿Cómo manejaríamos eso en esta nueva relación? Esa es una pregunta importante, le respondí. Tendríamos que establecer límites claros desde el principio. Si alguna vez necesitan ayuda financiera genuina, tendríamos que sentarnos a hablar sobre ello honestamente. Discutir si realmente es una emergencia, si hay otras opciones, y cómo se manejaría el reembolso si es aplicable. Fernanda levantó la mano tímidamente. ¿Y si cometemos errores mientras estamos aprendiendo? Si caemos en patrones viejos sin darnos cuenta. Entonces hablaremos sobre ello, le respondí. Pero la diferencia sería que en una relación nueva y saludable, cuando alguien señala un problema, la respuesta no es defensividad o manipulación. La respuesta es, tienes razón, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Noemí se levantó para servir más café. ¿Saben qué? Creo que esta conversación ya es evidencia de que un cambio real es posible. Hace 2 horas, estaban aquí exigiendo y amenazando. Ahora están preguntando y escuchando. Marco sonrió por primera vez en toda la tarde. Tienes razón. Me siento diferente. Como si estuviera viendo a mi mamá por primera vez en años. Y yo me siento como si estuviera recuperando a mi hijo, le respondí, sintiendo una calidez genuina hacia él por primera vez en mucho tiempo. Fernanda se aclaró la garganta. Esmeralda, sé que esto va a sonar extraño después de todo lo que ha pasado hoy, pero ¿podrías contarnos sobre tu nuevo apartamento? Me gustaría conocer más sobre esta nueva vida que estás construyendo. La pregunta de Fernanda me sorprendió gratamente. Era la primera vez en años que alguien de mi familia mostraba curiosidad genuina sobre mis planes personales, sobre mis sueños, sobre lo que yo quería para mi propia vida. Mi nuevo apartamento, repetí, sintiendo como una sonrisa genuina se extendía por mi rostro. ¿Realmente quieren saber sobre él? Sí, dijo Marco, inclinándose hacia adelante con interés real. Quiero saber qué te emociona de esta nueva etapa. Me levanté y fui hacia el escritorio donde había guardado todas las fotos y folletos del apartamento. Los había estado mirando casi todas las noches durante las últimas semanas, planeando cómo sería mi nueva vida. Está en el 5º piso de un edificio hermoso cerca del centro, comencé, extendiendo las fotos sobre la mesa. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra que quiero convertir en un estudio de arte. Fernanda se acercó a ver las fotos. ¿Un estudio de arte? No sabía que te gustara el arte. Hay muchas cosas sobre mí que no saben, le respondí, pero sin amargura esta vez, sino con una especie de emoción anticipada. Antes de casarme con tu suegro, yo pintaba. Era bastante buena, de hecho. Gané algunos concursos locales cuando tenía 20 y tantos años. Marco tomó una de las fotos y la estudió cuidadosamente. Mamá, nunca me habías contado eso. ¿Por qué dejaste de pintar? Porque cuando tu padre y yo nos casamos, él pensaba que la pintura era una pérdida de tiempo. Decía que una esposa tenía responsabilidades más importantes. Y luego llegaste tú, y después llegaron todas las responsabilidades de la casa, del trabajo, de cuidar a todos. Noemí sonrió desde su silla. Cuéntale sobre las clases de pintura que vas a tomar. ¿Vas a tomar clases?, preguntó Fernanda, con genuina sorpresa en su voz. Sí, respondí, sintiendo una emoción que no había sentido en décadas. Hay un centro comunitario cerca del apartamento que ofrece clases de acuarela para adultos mayores.
También tienen un club de lectura, clases de baile y grupos de caminata. Marco parecía estar viendo a una persona completamente nueva. Mamá, ¿te gusta bailar? Me reí, recordando cuánto había amado bailar cuando era joven. Tu padre odiaba bailar. Siempre decía que era ridículo para personas de nuestra edad. Pero sí, me encanta bailar. O me encantaba. Supongo que voy a descubrir si todavía me gusta. ¿Y qué más vas a hacer en tu nueva vida?, preguntó Fernanda, hojeando las fotos del apartamento. Bueno, dije, tomando otra foto. Esta es la vista desde la sala. ¿Ven ese parque? Voy a caminar ahí todas las mañanas. Hay un sendero de 2 millas que rodea un lago pequeño. Y los miércoles por la mañana hay un mercado de agricultores en la plaza principal. Eso suena hermoso, murmuró Marco. Y continué, sintiendo como mi entusiasmo crecía con cada detalle que compartía. Hay una biblioteca increíble a 3 cuadras del apartamento. Tienen eventos de lectura, conferencias, e incluso un grupo de escritura creativa. Noemí se unió a la conversación. Esmeralda siempre ha querido escribir las historias de su familia. Sus memorias. Fernanda levantó la vista de las fotos. ¿Quieres escribir un libro? Quiero escribir sobre la vida que he vivido, las lecciones que he aprendido, las cosas que he visto cambiar a lo largo de los años. Quiero escribir sobre lo que significa ser mujer en diferentes épocas, sobre la maternidad, sobre encontrar tu propia voz después de años de silencio. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. Este estaba lleno de descubrimiento, de la comprensión gradual de que la mujer frente a ellos era mucho más compleja e interesante de lo que habían imaginado jamás. Mamá, dijo Marco finalmente, no tenía idea de que tuvieras todos estos sueños. Porque nunca me preguntaron, le respondí, pero sin resentimiento. Y porque yo también había olvidado que los tenía. Me perdí tanto en ser la madre perfecta, la suegra servicial, la abuela disponible, que olvidé que también era Esmeralda, una persona con sus propios deseos y ambiciones. Fernanda puso una de las fotos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Esmeralda, quiero pedirte perdón. ¿Por qué específicamente?, le pregunté, porque necesitaba saber si realmente entendía lo que había estado mal. Por verte solo como un papel en mi vida, no como una persona completa. Por asumir que no tenías necesidades propias, sueños propios, una vida propia que vivir. Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que había estado cargando durante años. Y yo, añadió Marco, quiero pedirte perdón por convertirme en un extraño para ti. Por dejar que pasaran meses sin una conversación real, por llamarte solo cuando necesitaba algo. Noemí se acercó y puso una mano sobre mi hombro. ¿Cómo te sientes escuchando esto, Esmeralda? Me siento aliviada, admití. Durante años pensé que tal vez era yo la que estaba pidiendo demasiado, esperando demasiado. Me siento aliviada de saber que no estaba loca. Marco se levantó y se acercó cautelosamente, como si estuviera pidiendo permiso para algo. Mamá, ¿puedo abrazarte? No porque necesite algo, no para conseguir que cambies de opinión sobre la casa. Solo porque eres mi mamá y te amo. La diferencia en su actitud era tan palpable que me conmovió hasta las lágrimas. Por supuesto que puedes abrazarme. Nos abrazamos, y por primera vez en años, se sintió como un abrazo real entre madre e hijo, no como un gesto automático o manipulativo. Cuando nos separamos, Fernanda estaba llorando silenciosamente. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo realmente? Creo que podemos intentarlo, le respondí. Pero necesito que entiendan que empezar de nuevo significa exactamente eso. No podemos pretender que los últimos años no pasaron, pero sí podemos decidir crear algo completamente diferente a partir de ahora. Marco asintió. ¿Y la casa? ¿Qué pasa con la venta? La venta sigue adelante, le respondí firmemente. Esa decisión no cambia. Necesito este espacio, necesito esta libertad, necesito demostrarme a mí misma que puedo tomar decisiones importantes sobre mi propia vida. Entiendo, dijo, y por primera vez, realmente parecía entenderlo. Fernanda se acercó a las fotos nuevamente. ¿Cuándo te mudas? En 2 semanas, le respondí. El apartamento viene amueblado, así que solo necesito llevar mis cosas personales, mi ropa, mis libros. ¿Te gustaría que te ayudáramos con la mudanza?
preguntó Marco tímidamente. No porque tengamos que hacerlo, sino porque quisiéramos hacerlo. La pregunta me sorprendió tanto que no supe qué responder inmediatamente. Noemí sonrió. ¿Ves? Ya están aprendiendo a ofrecer en lugar de solo recibir. Me encantaría que me ayudaran con la mudanza, les dije finalmente. Pero solo si realmente quieren hacerlo, no por obligación. Queremos hacerlo, dijo Fernanda, y su voz sonaba diferente. Más sincera, más cálida. Y después de que estés instalada, ¿podríamos venir a visitarte? Para conocer tu nueva vida, para ver tu estudio de arte cuando esté listo. Me gustaría mucho eso, le respondí, sintiendo una esperanza cautelosa pero real creciendo en mi pecho. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, con una taza de café humeante en las manos y una vista perfecta del parque donde había empezado a caminar todas las mañanas. El sol de la tarde creaba patrones dorados sobre las páginas del diario donde había estado escribiendo mis memorias, y por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz conmigo misma. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través del intercomunicador escuché la voz de Marco. Mamá, somos nosotros. ¿Podemos subir? Por supuesto, respondí, presionando el botón para abrir la puerta del edificio. Mientras esperaba que llegaran al 5º piso, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en estos 3 meses. Las visitas de Marco y Fernanda ahora eran completamente diferentes. Llegaban con flores, con preguntas genuinas sobre mi día, con tiempo real para conversar en lugar de prisas por conseguir algo y marcharse. Cuando abrí la puerta, Marco tenía en las manos una pequeña planta en maceta, y Fernanda cargaba una bolsa que olía deliciosamente a comida casera. Trajimos almuerzo, anunció Fernanda con una sonrisa genuina. Pensé que podríamos comer juntas y después, si quieres, me encantaría ver cómo va tu estudio de arte. Y yo traje esta planta para tu terraza, añadió Marco. Noemí me dijo que te gustan las plantas con flores rojas. Me conmovió que hubieran hablado con Noemí para averiguar qué me gustaba, en lugar de asumir o llegar con las manos vacías como solían hacer. Pasen, pasen, les dije, sintiéndome genuinamente feliz de verlos. Mientras Fernanda preparaba la mesa con la comida que había traído, Marco se quedó mirando por la ventana hacia el parque. Mamá, te ves diferente, me dijo. Te ves más joven, más radiante. Me siento diferente, le respondí, sirviéndoles agua fresca con limón. Me siento como yo misma por primera vez en muchos años. Fernanda se acercó desde la cocina, secándose las manos con un paño. Esmeralda, quiero contarte algo. La semana pasada fui a terapia. La noticia me sorprendió gratamente. ¿En serio? Sí, asintió, sentándose en el sofá. Después de nuestra conversación en la casa, me di cuenta de que necesitaba ayuda para entender por qué había desarrollado esos patrones de comportamiento. ¿Por qué me había vuelto tan aprovechada? Marco se sentó junto a su esposa. Yo también he estado reflexionando mucho. He estado pensando en cómo crecí viendo que siempre estabas disponible para todo, y cómo eso me hizo asumir que era normal esperar eso de ti para siempre. ¿Y qué han descubierto?, les pregunté, genuinamente curiosa. Que ambos teníamos miedo, admitió Fernanda. Yo tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, de no poder proveer para mi familia, entonces me aferré a la seguridad que tú representabas. Y Marco tenía miedo de decepcionar a todo el mundo, entonces era más fácil dejar que tú manejaras las cosas difíciles. Pero esos miedos no justifican cómo los tratamos, añadió Marco rápidamente. Solo nos ayudan a entender para poder cambiar realmente. Me senté en mi sillón favorito, el mismo que había traído de la casa anterior, pero que ahora se sentía completamente diferente en este nuevo espacio. Aprecio que estén haciendo ese trabajo interno, les dije. Porque una relación nueva requiere que todos crezcamos, no solo que cambiemos comportamientos superficiales. Fernanda asintió. Y quiero que sepas que he empezado a trabajar turnos extra en el hospital. No porque necesitemos el dinero desesperadamente, sino porque quiero que tengamos nuestra propia estabilidad financiera. No quiero que nunca más tengas la preocupación de que venimos a verte solo cuando necesitamos dinero. Eso significa mucho para mí, le respondí sinceramente. Marco se levantó y caminó hacia el rincón donde había instalado mi estudio de arte. Mamá, estos cuadros son increíbles. No sabía que tenías tanto talento. Me levanté para acompañarlo.
En los últimos 3 meses había pintado 6 acuarelas, paisajes del parque, retratos de Noemí, abstracciones de los sentimientos que había estado procesando durante esta transición. Este es mi favorito, le dije, señalando una pintura de un árbol viejo con raíces profundas pero ramas nuevas brotando hacia el sol. Lo pinté pensando en nosotros, en cómo podemos mantener nuestras raíces familiares pero crecer en direcciones nuevas y saludables. Fernanda se acercó también y estudió la pintura en silencio durante unos momentos. Es hermoso, Esmeralda, y entiendo perfectamente el simbolismo. ¿Sabes qué más he estado haciendo?, les pregunté, dirigiéndolos hacia el escritorio donde tenía mis páginas de escritura. He estado escribiendo sobre nuestra historia familiar, pero desde una perspectiva nueva. Escribiendo sobre las lecciones que he aprendido, sobre la importancia de mantener la identidad propia dentro de las relaciones familiares. Marco tomó algunas páginas y las leyó. Mamá, esto es realmente bueno. ¿Has pensado en publicarlo? El grupo de escritura del centro comunitario piensa que debería intentarlo, admití. Dicen que hay muchas mujeres que podrían beneficiarse de leer sobre esta experiencia. Deberías hacerlo, dijo Fernanda con entusiasmo genuino. Tu historia podría ayudar a otras familias a evitar los errores que nosotros cometimos. Regresamos a la sala y finalmente nos sentamos a disfrutar el almuerzo que Fernanda había preparado. Mientras comíamos, me contaron sobre sus propias vidas de una manera que nunca habían hecho antes. Marco me habló sobre sus frustraciones en el trabajo, sus sueños de tal vez empezar su propio negocio algún día. Fernanda me contó sobre una promoción que estaba considerando en el hospital, sobre cómo había empezado a tomar clases de cocina porque quería desarrollar un hobby propio. ¿Y los niños?, pregunté. ¿Cómo están manejando todos estos cambios? Sorprendentemente bien, respondió Marco. De hecho, Tadeo me dijo la semana pasada que le gusta más cuando visitamos a la abuela porque ahora todos parecemos más felices. Los niños siempre perciben las dinámicas familiares, incluso cuando creemos que las estamos escondiendo, observé. Después del almuerzo, insistieron en lavar los platos mientras yo me relajaba en la terraza. Verlos trabajar juntos en mi pequeña cocina, hablando y riendo, me llenó de una calidez que no había sentido en años. Cuando terminaron, Fernanda vino a sentarse conmigo en la terraza mientras Marco seguía explorando mi estudio de arte. Esmeralda, me dijo suavemente, quiero agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por no darte por vencida con nosotros. Por tomar la decisión difícil de vender la casa y obligarnos a confrontar la realidad. Por darnos la oportunidad de conocerte realmente y de convertirnos en mejores personas. Sus palabras me emocionaron profundamente. Fernanda, lo que hice no fue solo por ustedes. Lo hice por mí. Pero me alegra muchísimo que haya resultado en algo bueno para todos. Marco se unió a nosotras en la terraza, trayendo 3 tazas de café que había preparado. Mamá, me dijo, quiero preguntarte algo importante. Dime. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? La pregunta me hizo sonreír desde el alma. Sí, hijo, soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. Se nota, me dijo, sentándose en la silla junto a mí. Y quiero que sepas que verte así de feliz nos hace felices a nosotros también. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, los 3 nos quedamos sentados en silencio cómodo, disfrutando del momento presente. No había prisa, no había agenda oculta, no había tensión. Solo una familia que había aprendido a relacionarse de una manera nueva y más saludable. ¿Saben qué?, les dije finalmente. Hoy no me preguntaron si necesitaba algo, ni me pidieron ningún favor, ni mencionaron ningún problema financiero. Porque no vinimos por eso, respondió Fernanda. Vinimos porque queríamos pasar tiempo contigo. Y así es como debería ser siempre, añadió Marco. Mientras se preparaban para irse esa tarde, me abrazaron con una calidez genuina que me recordó por qué había valido la pena luchar por esta relación nueva. ¿Podemos venir la próxima semana?, preguntó Fernanda. Me gustaría traer a los niños para que vean tu nuevo hogar. Me encantaría, les respondí. Pero vengan porque quieren estar aquí, no porque sientan que deben hacerlo. Queremos estar aquí, me aseguró Marco. Finalmente entendemos la diferencia.